con el hashtag La Patria Judicial. Y para este marco que te dábamos de aquellos que no cumplen con las normas, que, discúlpenme el término, pero hay que decirlo, se cagan en todos, en la solidaridad y en el que tienen al lado. Fíjense este joven, no tan joven ya, 29 años, se fue a vacunar a Miami, se contrajo el COVID en Miami, se subió al avión casi con 39 grados de fiebre, mal la aerolínea American Airlines, que se lo permitió, no hizo, y fue detenido y ahora tiene un proceso judicial aquí en la Argentina. Santiago Solans Portillo fue detectado por Migraciones con una temperatura de 38,5 en Ezeiza. Su PCR positivo fue emitido el 1 de mayo a las 17:15 por la clínica de Miami. Casi 7 horas después abordó un vuelo de American Airlines con 259 personas y 12 tripulantes. Puso en riesgo a todos. Quedó detenido en un hotel porteño con custodia policial, donde debe permanecer aislado cumpliendo el aislamiento. Podría caberle el artículo 202 del Código Penal, propagación de una enfermedad contagiosa con una pena de 3 a 15 años de prisión. El juez no es joda, ¿eh? Y además, Irina, si llega a haber alguna persona que contrae y llegara, Dios no lo permita, a morirse, peor la condena. Es un delito grave, puede tener hasta 15 años de prisión. Ya hay antecedentes, ¿te acordás de ese joven que contagió en una fiesta en Merlo? Sí, sí. Bueno, el caso de ese joven está procesado. De hecho, de los que asistentes a esa fiesta falleció un familiar de él. Y en este caso, bueno, lo que trata de determinar ahora el juez Federico Villena, por un lado, es si realmente esta persona sabía cuando se subió al avión que estaba contagiada, y por otro lado, si hay otras personas del avión que terminaron enfermas con obviamente, COVID. Todos los que tienen contacto estrecho, todos están aislados, ¿no? Bueno, y en el caso de que esto sea así, de que haya existido una propagación de la enfermedad, sí le puede caber esta figura grave que vos estabas mencionando, Gato. Bien. Estamos ahora en comunicación con la titular de Migraciones, Florencia Cariñano. Florencia, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, por un lado, por destacar el control, mal la aerolínea que no controló, American Airlines, creo que ustedes también van a hacer una queja, y contar un poquito cómo fue todo este desarrollo, Florencia. Así es, en el día de ayer me comunica nuestro personal de Migraciones que había llegado a Argentina una persona con fiebre, que lo detectaron nuestras cámaras, las cámaras de Migraciones que pusimos en las entradas de los aeropuertos, y además en los 237 pasos fronterizos tenemos cámaras térmicas. En esta oportunidad detectaron la fiebre de esta persona que había subido en un vuelo proveniente de Miami, de American Airlines, donde no había hecho el procedimiento que se le solicita a los argentinos que tienen que hacer para regresar al país. ¿Qué es esto? Esta persona tiene que llenar una declaración jurada antes de subir al avión y adjuntar un PCR negativo. Cuando la cámara detecta que tiene 38,5 de fiebre, el personal de Migraciones lo aparta, llama a Sanidad de Fronteras y a la PCA, y lo empiezan a interrogar y empiezan a ver en su declaración jurada online que había subido un certificado médico de Dr. Now, que firmaba un tal Dr. Saliva, que decía que no tenía síntomas compatibles con el COVID, no era un PCR negativo. Cuando se le solicita si tiene un PCR, dice que sí, pero que era positivo. O sea, esta persona abordó el avión el sábado a las 11 de la noche, él recibió el PCR positivo a las 5:15 de la tarde, y entre las 5:15 y las 11 lo que hizo fue evidentemente conseguir un certificado que diga que no tenía síntomas compatibles. Es decir, que él subió al avión sabiendo que tenía ya el COVID y en forma irresponsable igual se subió para venirse a Buenos Aires. Cuando el personal le pregunta qué había pasado, él dice que se fue a vacunar y que él entendía que había dado positivo porque era producto de la vacunación contra el COVID, y que por eso fue a buscar un certificado médico que decía que no tenía síntomas compatibles con el COVID. Esta persona falsea una declaración jurada porque en la declaración jurada que está en el Poder de Migraciones dice, tilda la parte donde dice que subió un PCR negativo, no lo hizo. Y después la aerolínea debería haber controlado, porque tienen la obligación todas las aerolíneas de controlar el PCR. De hecho, hubo casos donde muchas personas no pudieron subir al avión porque se había vencido el PCR, porque tenía más de 72 horas, se había pasado en 1 hora o 2 horas, y las aerolíneas
son muy estrictas en esto y dejan abajo a las personas. A nosotros nos resulta realmente llamativo porque American Airlines es una compañía muy seria que cumple con todos los procedimientos, así que hemos entablado una conversación de todas maneras para saber lo que pasó y ellos también están averiguando qué pasó, pero de todas maneras la vamos a multar. Pero evidentemente ahí alguien no cumplió en la propia aerolínea porque le permitieron, ni siquiera le deben haber tomado la temperatura, porque si ya acá tenía casi 39, debe haber viajado con esa temperatura también, ¿no? Sí, a ver, el requisito de la aerolínea es pedirle a cada una de las personas el PCR negativo. En este caso no lo hizo, esta persona abordó, estuvo 8 horas con 258 personas que sí cumplieron los procedimientos, que sí adjuntaron la declaración jurada con el PCR, que hicieron todo en forma correcta y tuvieron que compartir con un irresponsable 8 horas. La verdad que nos pone en una situación bastante incómoda porque no sabemos que las personas que estaban cerca de él, sentadas al lado de él, si tenían alguna comorbilidad. La verdad es que es bastante riesgoso, muy riesgoso, por decirlo de alguna manera, muy riesgoso. Es muy importante que esto no se vuelva a repetir y por suerte la Policía de Seguridad Aeroportuaria hizo la denuncia en el momento, el juez intervino inmediatamente, consideró esto muy grave, dispuso el arresto de esta persona. De todas maneras, Gato, esta persona fue testeada junto con todo el resto del avión y le volvió a dar positivo el PCR y ahí es cuando se la deriva a un hotel sanitario donde está cumpliendo el aislamiento y donde está también detenido. Florencia, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Juana Morín te saluda. Justamente en este Hola, sentido se vienen dando muchos casos de viajeros que de alguna u otra manera editan o falsifican el PCR para en algún punto evitar hacerlo y entrar en gasto y en otro punto, digamos, porque se han olvidado y demás. ¿Existe algún método, se está desarrollando algún método para certificar que el PCR de origen sea verdadero o simplemente se les escapa y tiene que quedar a la responsabilidad individual de cada uno porque obviamente al ser del país de origen ustedes no tienen herramientas para hacerlo? Dos cosas. Primero, que el Ministerio de Salud está en contacto con Cancillería, con los consulados. Los consulados están haciendo relevamiento de cuáles son los laboratorios que están avalados por el Estado de cada uno de estos países. Imagínate que en Estados Unidos es muy grande, debe haber muchísimos laboratorios y muchos de ellos pueden ser verdaderos o no. Entonces están trabajando el Ministerio de Salud con la Cancillería para poder establecer en las páginas de los consulados los laboratorios habilitados para que las personas se puedan hacer los PCRs. Y producto de que todavía esto no está hecho, nosotros pusimos controles al ingreso al país, justamente los testeos de antígeno y PCR para poder evitar este tipo de cosas y tener mayor control sobre la gente que está ingresando. Más allá de que ingresen con un PCR negativo, son testeados al llegar al país para quedarnos tranquilos de que efectivamente no están contagiados, o por lo menos no han desarrollado los síntomas en esos días. Bien, y las otras fronteras se siguen controlando, la frontera sobre todo con Brasil, la terrestre, ahí sí los controles siguen estrictos, ¿no? Las fronteras terrestres de nuestro país están cerradas para el ingreso de argentinos y residentes desde el 25 de diciembre. Ningún argentino ni residente puede ingresar. Pero el tema del transporte, que en algún momento se habían producido allí algunas polémicas, eso sí se está controlando exhaustivamente. Para las personas que quieren ingresar de manera individual o en colectivos, las fronteras están cerradas. Solamente los 237 pasos fronterizos están abiertos para el comercio internacional, que también debe presentar PCR. Por eso se habían hecho algunas protestas por parte de algunos transportistas brasileños que se negaban a presentar el PCR, pero bueno, lo pudimos solucionar con reuniones con Brasil y hoy el comercio internacional está transcurriendo libremente. Bien. Gracias, Florencia, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Florencia Cariñano, la titular de Migraciones. Buen control, se detecta a estos irresponsables que ponen en vilo la salud, en este caso de 259